¿Puede el silencio de un hombre detener el rugido de la injusticia? En las entrañas ocres y blancas de las alpujarras granadinas, donde el tiempo parece discurrir al ritmo lento de las acequias moriscas, Mateo Vidal creía haber encontrado la respuesta, o al menos el lugar donde esa pregunta ya no importaba. Su taller, un antiguo secadero de castañas restaurado con escrupulosa fidelidad, olía a madera vieja, a cera de abeja y al polvo fino de pigmentos centenarios. Afuera, el sol de finales de primavera bañaba los bancales de olivos y almendros, y el único sonido habitual era el balido lejano de alguna cabra o el murmullo del viento descendiendo del mulhacén. Mateo, con sus casi 50 años envueltos en una elegancia discreta y funcional, se inclinaba sobre el retablo del siglo XVII perteneciente a la pequeña iglesia del pueblo. Sus manos, firmes y precisas, aplicaban minúsculas láminas de pan de oro sobre la madera tallada, devolviendo un destello de vida a un ángel olvidado. Llevaba gafas de montura fina, y sus ojos oscuros, tras los cristales, poseían una intensidad observadora que parecía capaz de desnudar el alma de las cosas, de leer las historias secretas grabadas en la materia por el paso de los siglos. Era el maestro restaurador, una figura respetada, aunque algo enigmática, en aquel rincón apartado del mundo donde había echado anclas 5 años atrás, buscando precisamente eso, el anonimato, la paz, el murmullo del tiempo en lugar del estruendo de su vida anterior. Pero la paz, como el pan de oro, es frágil. Desde hacía unas semanas un sonido discordante rompía la armonía ancestral de la sierra, un rugido metálico, agresivo, que rebotaba en las paredes encaladas y hacía vibrar los cristales de su taller, el estruendo de motocicletas de cross. No eran turistas perdidos, eran ellos, los escorpiones del asfalto, como se hacían llamar. Un grupo de jóvenes, liderados por un tal Ricardo El Rayo Gómez, un treintañero de sonrisa fácil y mirada cruel, cuya arrogancia parecía tan fuera de lugar como sus máquinas tuneadas en aquellos caminos de tierra. Al principio fueron solo una molestia. Carreras improvisadas al atardecer, derrapes peligrosos cerca de la plaza, música estridente hasta altas horas. El pueblo murmuraba, preocupado. Carmen, la dueña del pequeño bar tienda, fruncía el ceño cada vez que pasaban levantando polvo y desprecio. Don Joaquín, el viejo cabrero cuyos ojos habían visto pasar generaciones bajo el mismo sol, escupía al suelo con silenciosa indignación. Mateo los observaba desde la ventana de su taller, sus dedos deteniendo por un instante el delicado trabajo. Su mente, entrenada en analizar riesgos y leer comportamientos en un mundo que creía haber dejado atrás, el de la consultoría de seguridad de alto nivel, especializado en proteger patrimonio y recuperar arte robado para instituciones internacionales, registraba cada detalle, la forma de conducir temeraria, la dinámica de grupo, la mirada calculadora de Ricardo, el desprecio absoluto por el entorno. Su mente, entrenada en analizar riesgos y leer comportamientos en un mundo que creía haber dejado atrás, el de la consultoría de seguridad de alto nivel, especializado en proteger patrimonio y recuperar arte robado para instituciones. Viejos hábitos, como el olor a trementina, se pegan al alma. Notó la matrícula extranjera, probablemente mexicana, en la moto de Ricardo. Notó cómo sus rutas parecían evitar ciertos puntos de vigilancia natural, cómo parecían explorar caminos secundarios que llevaban a antiguas ruinas diseminadas por la sierra. Eran más que simples gamberros motorizados. Había un patrón, una intención oculta bajo el ruido y la bravuconería. Su joven aprendiz, Ismael, un muchacho del pueblo de 17 años, inteligente y con una sensibilidad innata para el arte que Mateo intentaba pulir, también lo sentía. «Maestro», dijo un día mientras limpiaba pinceles con parsimonia, «esa gente no me gusta. El otro día me los crucé cerca de las ruinas del Cortijo Viejo. Me miraron raro, como si les molestara que estuviera allí». Mateo asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Ismael. «¿Te dijeron algo?» «No». Se rieron, y luego aceleraron y casi me tiran piedras con las ruedas. No sé, dan mala espina. Esa mala espina se materializó pocos días después. Fue don Joaquín quien subió al taller de Mateo, con el rostro congestionado por una furia contenida. «Esos malnacidos, Mateo, han reventado la acequia vieja, la que baja al olivar del tío Miguel, con sus malditas motos. Han hecho una carrera por el borde y han roto el muro de piedra seca. Siglos llevaba ahí, agua perdida, y se fueron riendo, los muy...». El anciano apretaba los puños, impotente. Mateo dejó el pincel.
La calma habitual de su rostro se endureció sutilmente, como el barniz al secar. El daño a la acequia no era solo un acto vandálico, era un ataque a la memoria del lugar, a la estructura misma que permitía la vida en aquella tierra áspera. Era una línea cruzada. El incidente incitador había llegado, no con un estruendo, sino con el sonido del agua derramándose inútilmente sobre la tierra reseca. La pregunta que creía olvidada volvía a resonar. ¿Podía el silencio de un hombre detener aquel rugido? Quizás no el silencio absoluto, pero sí la observación paciente, la estrategia meticulosa, la acción calculada, las herramientas de su antigua vida, desempolvadas por la necesidad. Mateo Vidal activó un interruptor mental que llevaba años en reposo. La meticulosidad que aplicaba al retablo se volcó ahora en los escorpiones del asfalto. Dejó que Ismael avanzara con tareas menores en el taller y dedicó las tardes a la observación sistemática. Su viejo coche, un todoterreno discreto pero robusto, se convirtió en su puesto de vigilancia móvil. Con una pequeña cámara de alta resolución y un teleobjetivo modesto, empezó a documentar sus movimientos. Rutas, horarios, paradas frecuentes. Notó que a menudo se detenían cerca de varios yacimientos arqueológicos menores, apenas señalizados, conocidos solo por los lugareños como Don Joaquín. Fotografió las huellas de sus neumáticos cerca de excavaciones recientes, claramente ilegales. Registró sus visitas intimidatorias a pequeños negocios, la panadería, el taller de cerámica, incluso la tienda de Carmen. No eran amenazas directas, aún no, pero sí una presencia opresiva, una forma de marcar territorio. Ricardo el Rayo parecía el cerebro. Daba órdenes, recogía dinero de sus secuaces, Chucho y Héctor eran los más visibles, y mantenía conversaciones tensas por un teléfono móvil que parecía tener línea directa con otro continente. Mateo dedujo que las carreras eran más que una tapadera, eran una forma de reconocimiento del terreno, de transporte rápido de pequeños objetos y, sobre todo, de intimidación colectiva. Contrabando de artefactos, extorsión a los negocios locales para financiar sus actividades o como demostración de poder, probablemente ambas cosas. Decidió compartir sus sospechas iniciales con la única representante oficial de la ley en varios kilómetros a la redonda, Elena Rojas, una joven y dedicada agente de la Guardia Civil destinada al pequeño puesto del pueblo vecino. Se reunió con ella discretamente, en un café de carretera a medio camino. Le mostró algunas fotografías. Le explicó sus observaciones sobre los patrones de movimiento. Elena escuchó con atención, sus ojos inteligentes evaluando la información y al hombre que la presentaba. Conocía la reputación de Mateo, el respetado restaurador. «Le creo, señor Vidal», dijo finalmente, removiendo su café. «Hemos recibido quejas por el ruido, por conducción temeraria, pero no tenemos nada sólido. Necesitamos pruebas de un delito flagrante para actuar. Una foto de ellos cerca de unas ruinas no es suficiente. Podrían ser simples excursionistas maleducados. Y la extorsión. Nadie se atreve a denunciar formalmente. Tienen miedo». «Lo entiendo, agente Rojas», replicó Mateo con calma. «Pero si espero a que alguien denuncie, quizás sea tarde. ¿Qué necesitaría exactamente? Pruebas directas, verlos con los artefactos en las manos, grabar una conversación de extorsión clara, algo que un juez no pueda desestimar». Elena suspiró. «Mis recursos son limitados. Cubrimos un área muy grande». Mateo asintió. La ley tenía sus propios muros, sus propias acequias rotas. Tendría que encontrar la manera de proporcionar esas pruebas irrefutables. «Seguiré observando», dijo simplemente, «y si veo algo concluyente, se lo haré saber de inmediato». Su siguiente visita fue a Don Joaquín. Lo encontró reparando el muro de la acequia con la paciencia infinita del hombre de campo. Mateo se ofreció a ayudar, y mientras colocaban piedras bajo el sol implacable, hablaron. No directamente de la banda, sino de la sierra, de sus secretos. Joaquín, inicialmente reservado, empezó a compartir su conocimiento ancestral. Le habló de senderos olvidados, de pasos estrechos donde una moto apenas cabía, de antiguos canales subterráneos, de puntos ciegos naturales. Mateo escuchaba, memorizaba, su mente trazando mapas tácticos sobre el paisaje descrito. «Esa gente no respeta nada, Mateo», dijo Joaquín finalmente, secándose el sudor. «Creen que la sierra es suya, pero la sierra tiene memoria, y a veces se cobra lo que le quitan». Mateo sintió que había encontrado un aliado. No le pidió nada directamente, pero sabía que el conocimiento de Joaquín sería crucial. Ismael también se convirtió en una pieza clave.
Recuperado del susto inicial, su resentimiento hacia la banda lo hizo más observador. Informaba a Mateo de los movimientos de los escorpiones en el pueblo, de las matrículas de coches desconocidos que a veces se reunían con Ricardo, de los paquetes pequeños y envueltos que a veces transportaban en sus mochilas. El otro día, maestro, le confió en voz baja, vi a Ricardo hablando con un tipo trajeado, con un coche muy caro, cerca del mirador. Parecía enfadado. Le enseñaba algo en el móvil, como fotos de vasijas o algo así. La red se iba tejiendo. Mateo empezó a cruzar la información, las rutas observadas, el conocimiento de Joaquín, los detalles aportados por Ismael, las sospechas de Elena. El cuadro se aclaraba. Expolio sistemático de pequeños yacimientos íberos y romanos, venta rápida a través de intermediarios, el hombre trajeado y uso de la extorsión local para financiar la operación, o simplemente por placer sádico. Ricardo, por su parte, debió sentir la presión invisible. La banda se volvió más agresiva. Una noche pasaron rugiendo deliberadamente frente al taller de Mateo, lanzando una lata de cerveza que se estrelló contra la puerta recién barnizada. Era una advertencia, un desafío. Mateo limpió la mancha de cerveza con un trapo empapado en disolvente, su rostro impasible. El olor acre del disolvente se mezcló con el de la cera y la madera. El desafío estaba aceptado. No respondería con ruido, sino con precisión. Empezó a diseñar el plan. No sería una confrontación, sino una exposición. Una trampa tejida con los hilos de su conocimiento, la ayuda silenciosa de sus aliados y la propia arrogancia de sus adversarios. Necesitaba el momento perfecto, el lugar adecuado, la prueba irrefutable. Y creyó encontrarlo en la coincidencia de dos eventos. La próxima carrera ilegal, que según los rumores recogidos por Carmen, planeaban para el sábado siguiente por la noche, y el descubrimiento que hizo gracias a una indicación casi casual de don Joaquín sobre un antiguo canal de agua en desuso, una trampa natural perfecta en una de las rutas preferidas por Ricardo. El sábado llegó cargado de la electricidad previa a una tormenta de verano, aunque el cielo permanecía despejado y estrellado sobre las Alpujarras. El aire olía a tierra seca y a jazmín nocturno. En el pueblo, la gente se recogía en sus casas o apuraba las últimas conversaciones en el bar de Carmen, ignorando o fingiendo ignorar el rugido creciente de las motos que empezaban a congregarse en las afueras cerca del inicio del camino que serpenteaba hacia la sierra. Era la noche de la carrera ilegal, un evento que los escorpiones del asfalto utilizaban como demostración de fuerza, sospechaba Mateo, como pantalla para mover su mercancía ilícita. Mateo había pasado el día haciendo preparativos discretos. Habló con Elena por la mañana, utilizando un lenguaje cuidadosamente ambiguo pero preciso, indicándole una zona específica, el tramo del barranco seco donde desembocaba el antiguo canal y una ventana horaria probable. Podría haber actividad inusual allí esta noche, agente. Quizás valdría la pena una patrulla discreta por la zona. Elena captó el mensaje. Estaremos atentos, señor Vidal. Gracias por la información. Luego, con la ayuda de Ismael, transportó en su todoterreno algunas piedras grandes y ramas secas, no para bloquear completamente el antiguo canal, sino para hacerlo parecer aún más intransitable de lo que ya era, especialmente a la velocidad de una mamoto y con la escasa luz de la luna, un obstáculo natural, aparentemente casual. Finalmente visitó a don Joaquín. No le explicó el plan en detalle, solo le pidió un favor, que esa noche, si oía las motos dirigirse hacia el barranco seco por la ruta norte, hiciera una señal específica. Un parpadeo largo con la linterna desde su cortijo, visible desde un punto estratégico donde Mateo estaría esperando. El viejo cabrero asintió, sus ojos arrugados brillando con una comprensión tácita. Al caer la noche, Mateo condujo su todoterreno por una pista secundaria hasta el punto convenido, un pequeño promontorio oculto entre chaparros que ofrecía una vista clara del cruce de caminos clave y a lo lejos del cortijo de Joaquín. Apagó el motor y las luces, convirtiéndose en una sombra más en la inmensidad silenciosa de la sierra. Esperó. El único sonido era el canto de los grillos y el latido de su propio corazón, tranquilo pero alerta. El rugido se acercó. Vio los faros de las motos serpenteando por el camino principal. Contó 6, 7. Ricardo el Rayo iba en cabeza, su moto distintiva brillando bajo la luna. Pasaron el cruce que llevaba al pueblo y tomaron la ruta norte, la que conducía hacia el barranco seco. Entonces a lo lejos vio la señal. Un parpadeo largo, 2 cortos, 3 largos. La señal de Joaquín. Era el momento.
Mateo arrancó el motor. No encendió los faros principales, solo las luces de posición. Condujo con una precisión asombrosa por la pista llena de baches, anticipando cada curva, cada piedra suelta. Conocía ese terreno gracias a sus propias exploraciones y a las indicaciones de Joaquín. Su objetivo no era interceptarlos, sino adelantarse por una ruta paralela y más difícil, casi intransitable, para llegar al punto crítico justo antes que ellos. Una bifurcación poco visible justo antes del antiguo canal. La tensión era palpable. Oía el rugido de las motos acercándose por el otro camino. Calculó la velocidad, la distancia. Su pasado como consultor implicaba no solo análisis, sino también, en ocasiones, la necesidad de moverse rápido y sin ser detectado en entornos complejos. Esas habilidades, dormidas durante años, afloraron con una fluidez inesperada. Llegó a la bifurcación segundos antes que las motos. Detuvo el coche en ángulo, bloqueando parcialmente el camino principal, el que llevaba a una zona más abierta. Dejó libre, casi invitadora, la senda secundaria, la que conducía directamente a la trampa del canal seco. Apagó el motor de nuevo, bajó la ventanilla y esperó, conteniendo la respiración. Los faros de las motos iluminaron la escena. Ricardo frenó bruscamente al ver el coche aparentemente averiado, bloqueando su ruta preferida. Gritó una maldición. Mateo vio su silueta gesticulando hacia la senda secundaria. Era la ruta más rápida para evitar el obstáculo. Sin dudarlo, Ricardo y dos de sus secuaces más cercanos, Chucho y Héctor, reconoció Mateo, giraron y se internaron a toda velocidad por la senda estrecha. Los otros se quedaron atrás, indecisos. Mateo sonrió levemente en la oscuridad. La arrogancia y la impaciencia de Ricardo eran sus mejores aliados. Arrancó el motor de nuevo, esta vez encendiendo los faros principales, y maniobró rápidamente para bloquear completamente el camino principal, impidiendo que los otros motociclistas siguieran a su líder o dieran la vuelta fácilmente. Entonces oyó los gritos y el sonido metálico de las motos cayendo. Venían del fondo del barranco, de la zona del canal. La trampa había funcionado. Las piedras y ramas acumuladas invisibles en la oscuridad hasta el último momento habían hecho su trabajo. Casi al instante vio las luces azules parpadeantes de la Guardia Civil acercándose por el camino principal, desde la dirección opuesta. Elena había sido puntual. Mateo no esperó a ver más. Apagó los faros, dio media vuelta con cuidado y se alejó por la misma pista secundaria por la que había llegado, desapareciendo de nuevo en la noche de la sierra. Su trabajo había terminado. El resto era cosa de la ley. A la mañana siguiente, la noticia corrió por el pueblo como el agua por una acequia reparada. La Guardia Civil había detenido a Ricardo el Rayo y a dos de sus hombres en el barranco seco. Los encontraron intentando sacar sus motos del antiguo canal, magullados pero no gravemente heridos. Y lo más importante, en sus mochilas cuidadosamente envueltos encontraron varios artefactos íberos de incalculable valor, recién expoliados de un yacimiento cercano. Las pruebas eran irrefutables. La carrera ilegal, el expolio, todo encajaba. Los otros miembros de la banda, al ver llegar a la Guardia Civil, se habían dispersado, pero las detenciones posteriores fueron cuestión de horas, gracias a la identificación de las motos y a la información acumulada. La red de los escorpiones del asfalto en las Alpujarras había sido desmantelada. Mateo pasó el domingo en su taller, trabajando en el retablo. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro sereno del ángel al que aplicaba los últimos toques de oro. El silencio de la sierra había vuelto, profundo y sanador. Solo el canto de los pájaros y el zumbido de alguna abeja rompían la quietud. Por la tarde, Ismael llegó al taller, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Maestro, ¿ha oído lo de anoche? Los han cogido a todos». Mateo asintió sin dejar de mirar su trabajo. «¿Ah, sí?» Buenas noticias para el pueblo. Ismael lo miró fijamente. Usted tuvo algo que ver, ¿verdad? El coche bloqueando el camino, la Guardia Civil llegando justo a tiempo. Mateo levantó la vista, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Digamos que la sierra tiene sus propios caminos para poner las cosas en su sitio, Ismael, y a veces solo hay que saber escucharla. Más tarde, don Joaquín pasó por delante del taller. No dijo nada. Solo se detuvo un instante, miró a Mateo a los ojos y asintió lentamente, un gesto de profundo respeto campesino que valía más que 1000 palabras. Elena Rojas llamó a Mateo al día siguiente. «Señor Vidal», dijo con voz profesional pero con un matiz de calidez,
Quería informarle que la operación fue un éxito. Hemos recuperado las piezas y estamos desmantelando toda su red. Parece que también estaban detrás de varias extorsiones en la comarca. Su información fue providencial. Me alegro de que todo haya salido bien, agente, respondió Mateo. Hubo una pausa. El informe oficial mencionará un vehículo averiado y una patrulla rutinaria que detectó actividad sospechosa, añadió Elena. Nadie necesita saber más. Entendido. Gracias, agente Rojas. Mateo colgó el teléfono. Miró a su alrededor, al orden meticuloso de su taller, a las herramientas dispuestas con precisión, al retablo casi terminado que brillaba con una luz recuperada. Había venido a las Alpujarras buscando paz.